permite identificar al creador de cada contribución, lo cual en el ámbito educativo facilita el seguimiento y la evaluación de la actividad por el docente. Estas aplicaciones son idóneas para el planteo de propuestas de aprendizaje colaborativo, en las cuales debe lograrse la creación de un producto final común, a partir de la integración de los aportes de los distintos miembros del grupo. Las wikis de contenido específicamente educativo se denominan eduwikis. Podemos crear gratuitamente eduwikis con servicios como Wikispace, BPWords o Whitepaint. Las redes sociales son páginas web orientadas a poner en contacto a personas con intereses comunes, con el fin de compartir contenidos e intercambiar información. Incluyen herramientas que permiten la publicación de materiales y la comunicación entre miembros del grupo, como foro, chat, correo interno. Su principal utilidad en el terreno educativo es permitir la creación de grupos, ya sea el grupo de una materia determinada o grupos de estudiantes. En el primer caso, el docente puede usar el grupo para publicar recursos, noticias o avisos sobre la asignatura y consignar para la realización de trabajos, responder consultas, disponer a las estrategias de trabajos de los estudiantes, entre otros. Los grupos de discentes pueden utilizarla para que resuelvan en equipo una tarea determinada, recopilar allí materiales, intercambiar opiniones, etc. Las redes de contenido específicamente educativo se denominan eduredes. Podemos crear gratuitamente una edured con servicios como SocialGo, GroupPlay, GroupsUps y WalkFM. Ahora hablemos un poco de la docencia, los estudiantes y los entornos virtuales del aprendizaje. La adopción de la docencia virtual se justifica en base a las nuevas formas de educación y a los fenómenos socioculturales motivados por la sociedad del conocimiento y los avances tecnológicos en comunicación e información. Pueden considerarse tres razones que alientan el uso de entornos virtuales de aprendizaje en la formación. El primero, para adaptar la enseñanza al contexto sociocultural contemporáneo, la sociedad de la información y al perfil de sus destinatarios, los nativos digitales. La sociedad de la información es el entorno social que comenzó a configurarse a partir de las últimas décadas del siglo XX, caracterizado, entre otros fenómenos, por una gran revolución técnico-cultural, la digitalización de la información a través de la utilización de la tecnología informática, las tecnologías digitales como la computadora, internet, el teléfono celular, los CDs, los DVDs, los reproductores digitales de video y de sonido, la televisión digital, los videojuegos y muchos más. Han interrumpido en todos los ámbitos de la vida cotidiana: el ocio y el tiempo libre, el trabajo, la gestión, las instituciones, las transacciones económicas, comerciales y muchas actividades más, y han contribuido a transformarla. La presencia de la tecnología es un fenómeno ubicuo e irreversible en el mundo contemporáneo, y la escuela no puede desconocer esta realidad. Si quiere formar a niños y adolescentes que sean capaces de integrarse a esta nueva sociedad de modo pleno. En efecto, los sujetos que no sepan desenvolverse con la tecnología digital de un modo inteligente, conectarse y navegar por las redes, buscar información útil, analizarla y reconstruirla, comunicarla a otros usuarios, no podrán acceder a la cultura en el mercado de la sociedad de la información. Es decir, aquellos ciudadanos que no estén calificados para el uso de las TICs tendrán mayores posibilidades de ser marginados culturales en la sociedad del siglo XXI. Este analfabetismo digital provocará seguramente mayores dificultades en el acceso y la promoción del mercado laboral, indefinición y vulnerabilidad ante la manipulación informativa e incapacidad para la utilización de recursos de comunicación digitales. En definitiva, enseñar en ambientes virtuales o más ampliamente con tecnología es una necesidad para promover la inclusión social, cultural, económica, laboral del siglo XXI, en la cual la tecnología tiene un lugar fundamental. Enseñar con un entorno virtual de aprendizaje ayuda a los estudiantes a adquirir distintas capacidades vinculadas con el entorno cultural del mundo contemporáneo, como por ejemplo
el manejo instrumental de aplicaciones informáticas, la búsqueda y decodificación de la información hipertextual y multimedia allí publicada, la interacción con otros en un ambiente electrónico, la creación de contenidos digitales en distintos lenguajes, no solo textual, sino también audiovisual. La integración curricular de un entorno virtual de aprendizaje nos permite brindar una enseñanza más cercana o adaptada al perfil sociocognitivo y tecnológico de los estudiantes, que son nativos digitales. De acuerdo con la conocida hipótesis de Prensky, la omnipresencia de las tecnologías digitales en la sociedad actual, junto con la inmensa interacción con ellas a las que han estado expuestos los nativos digitales desde su nacimiento, han conducido a que desarrollen formas de pensar y de interactuar diferentes a las generaciones anteriores. Están acostumbrados a recibir información muy rápido, les gusta el procesamiento simultáneo y la multimedia, prefieren imágenes al texto, les agrada el acceso aleatorio, es decir, no lineal, a la información como el que se logra navegando a través de enlaces de un hipertexto. Funcionan mejor cuando trabajan en red, en interacción con otros, y avanzan alentados por gratificaciones instantáneas o recompensas frecuentes. Tal sería el residuo sociocognitivo generado por la interactividad con las herramientas digitales. El uso de un entorno virtual de aprendizaje permite que los profesores se comuniquen con los estudiantes usando herramientas y lenguaje tecnológicos que les son familiares y, además, les permite plantear actividades que aprovechan ese residuo sociocognitivo. Por ejemplo, el trabajo a partir de fotos e imágenes, la construcción de un hipertexto, la resolución de proyectos en forma colaborativa y entre otros. Segundo, para contribuir a la alfabetización digital, indispensable para el acceso a la cultura del siglo XXI. De acuerdo con lo descrito en el punto anterior, la alfabetización digital es una competencia esencial para la vida en el mundo contemporáneo. Segundo, la alfabetización digital indispensable para el acceso a la cultura del siglo XXI. De acuerdo con lo descrito en el punto anterior, la alfabetización digital es una competencia esencial para la vida del mundo contemporáneo. El contexto sociocultural actual ha conducido a una redefinición del concepto tradicional de alfabetización. Durante siglos, alfabetizar estuvo asociado solo con enseñar a leer y escribir, porque la cultura estaba dominada por el texto impreso. En la actualidad, en cambio, la cultura multimodal se produce, expresa y distribuye a través de múltiples soportes, lenguajes y tecnologías. En el papel y en las pantallas, en el texto escrito, en la imagen física, en video, en audio, en hipertexto, en libros, en computadoras, en internet, en teléfonos inteligentes, en televisión y en otros medios. Acceder a la cultura contemporánea en toda su riqueza y manifestaciones exige mucho más que saber leer y escribir texto impreso, por lo que hoy se habla de la necesidad de promover una multialfabetización. El aprendizaje integrado de las diferentes formas y lenguajes de representación y comunicación de la información, textuales, icónicas, sonoras, hipertextuales, audiovisuales, tridimensionales y más, mediante el uso de distintas tecnologías, ya sean impresas, digitales o audiovisuales. Uno de los núcleos fundamentales del multialfabetismo es la alfabetización digital. Esta alfabetización integra el conocimiento y el uso instrumental de las aplicaciones informáticas básicas y de los servicios que ofrece Internet. La capacidad para utilizar dichas tecnologías para buscar, obtener, procesar y producir y comunicar información y transformarla en conocimiento. Y una actitud crítica y reflexiva para valorar tanto la información como las herramientas tecnológicas disponibles. La docencia a través de los entornos virtuales de aprendizaje en las distintas actividades que puede proponer le permiten abordar la formación en todas las dimensiones que conforman la alfabetización digital, instrumental, cognitiva y actitudinal. Tercero, la innovación curricular y los entornos virtuales de aprendizaje. El concepto de innovación curricular no es sinónimo simplemente de cambio de hacer algo novedoso,
se entiende por innovación un proceso de cambio planificado que se sustenta en la teoría y en la reflexión y que apunta al mejoramiento de la enseñanza y el aprendizaje. Es decir, solo podemos hablar estrictamente de innovación si el cambio que hemos implementado en nuestras prácticas se traduce en una optimización de nuestro propio desempeño y el de los estudiantes. Innovación, por tanto, se hace sinónimo de mejora de calidad educativa. Enseñar con un entorno virtual de aprendizaje nos ofrece muchas posibilidades para la innovación. Algunas de las más destacadas serían favorecer la adopción de un modelo de enseñanza centrado en el estudiante. En este modelo, el centro del proceso educativo son las actividades que tiene que desarrollar el estudiante para apropiarse del conocimiento. Esto se debe a que el aprendizaje es concebido como un proceso activo e interactivo, que demanda la puesta en marcha por parte de los estudiantes de habilidades de pensamiento de nivel superior en relación con el tema abordado. Por ejemplo, analizar, sintetizar, conceptualizar, relacionar, interpretar, generalizar, clasificar y otras actividades cognitivas. Y también de mecanismos de interacción social con otros, tanto el docente como los propios pares, o sea, los estudiantes. Por eso, en este modelo, aprender se identifica con realizar actividades que demandan pensar sobre contenidos tratados y también participar, comunicarse y trabajar cooperativamente con los demás miembros del grupo. Los entornos virtuales ofrecen múltiples opciones para sustentar un modelo didáctico centrado en el estudiante, ya que las herramientas tecnológicas que los componen, junto con las estrategias de aprendizaje que pueden proponerse a partir de ellas, exigen que el estudiante adopte un rol activo e interactivo en su proceso de formación. Por ejemplo, las discusiones, los debates o análisis de casos en foros de las plataformas, la elaboración de proyectos grupales a través de wikis o redes sociales, la confección de diarios de aprendizaje, blogs, la formulación de informes de investigación en formato multimedia o en soporte de blogs o wikis, entre otros. Un gran valor añadido que aportan los ambientes virtuales de aprendizaje en el terreno educativo consiste en su potencialidad para convertirse en escenario de propuestas didácticas que enfaticen el protagonismo del estudiante en la apropiación del conocimiento. Participar, crear, compartir, colaborar son las principales claves de un modelo centrado en el aprendizaje del estudiante. En todo caso, este modelo puede proponerse como una primera aproximación al empleo de la tecnología por parte de docentes y estudiantes. B. Entender los límites espaciotemporales de un aula presencial, ya que los procesos de enseñanza-aprendizaje pueden ampliarse más allá del ámbito físico y fuera del horario asignado para el dictado de una asignatura. C. Ampliar las oportunidades de comunicación. Las herramientas de comunicación del entorno, ya sean sincrónicas o asincrónicas, permiten que docentes y estudiantes puedan comunicarse entre sí con distintos fines, tales como indicar consignas, responder consultas, plantear dudas, realizar trabajos grupales, etc. De este modo, la ampliación de posibilidades de comunicación contribuye a generar nuevas oportunidades de aprendizaje. Asimismo, esta ampliación favorece la tutoría y la evaluación continua de los procesos de formación por parte del docente. D. Proponer nuevas estrategias metodológicas propias del entorno virtual, tales como la entrevista a expertos a través de foros, chat o videoconferencia, la confección de diarios de aprendizaje y portafolios electrónicos en blogs, wikis, la resolución de problemas y proyectos colaborativos en wikis y redes sociales, la solución de actividades de aprendizaje basadas en internet, cacerías, webquests, miniquests, la confección de glosarios hipertextuales y multimedias y otros. Utilizar nuevos recursos didácticos, hipertexto y multimedia interactivo, simulaciones, animaciones, archivos de sonido, video, publicaciones periódicas disponibles online, etc. El verdadero agente de la innovación es el docente, que es quien activa y configura el potencial formativo que encierran las tecnologías. De ahí la importancia de enseñar políticas institucionales de capacitación e incentivo de estrategias a los maestros y profesores, de tal forma que puedan integrar dichas tecnologías en sus prácticas de modo significativo. Cuarto, el rol del docente en entornos virtuales de aprendizaje.
En un modelo de enseñanza-aprendizaje centrado en el aprendizaje del estudiante, el papel del profesor es facilitar el aprendizaje, es decir, de diseñar situaciones para que los estudiantes aprendan y orientarlos en la realización de las actividades que dichas situaciones suponen, de tal modo que puedan alcanzar los objetivos previstos. De este modo supera el rol tradicional de transmisor de la información y se convierte en creador de oportunidades de aprendizaje. Como facilitador del aprendizaje, el docente es encargado de seleccionar y organizar los contenidos que se enseñarán a través del entorno, enunciar objetivos de aprendizaje en relación con ellos, definir las actividades de aprendizaje que se propondrán a los estudiantes, elegir las herramientas de entorno virtual que se utilizarán, seleccionar y crear los materiales digitales que se emplearán como recursos didácticos, fijar tiempos de trabajo y establecer estrategias e instrumentos de evaluación. En este diseño habrá que prestar especial atención a algunos aspectos, tales como promover procesos de participación, interacción y colaboración de tal forma que los estudiantes puedan apropiarse del conocimiento en forma activa e interactiva. Ejercer una tutoría constante del proceso de aprendizaje, es decir, actuar como guía durante el desarrollo de dicho proceso, orientando al estudiante en la ejecución de las tareas previstas. Esto se relaciona también con la práctica evaluativa continua. Actuar como animador y modelo de la comunicación intergrupal, planificar las instancias de interacción con el propio docente, con los pares, que podrán ser sincrónicas o asincrónicas, gestar un clima relacional positivo en el grupo, capaz de estimular la participación y la interacción comunicativa, motivar la participación de quienes intervengan poco, diluir eventuales conflictos dentro del grupo, establecer normas para regular los aspectos formativos del intercambio, estilo y tono de los mensajes, extensión, entre otros. Más allá de estos aspectos que tiene que ver con cuestiones didácticas, es muy probable que el docente también tenga que asumir el rol de asesor o soporte técnico y responder a consultas o dudas que los estudiantes tengan sobre el funcionamiento de la aplicación de la informática al cual se trata. Quinto, enseñar en un entorno virtual de aprendizaje. Sobre la base del modelo didáctico descriptivo existen muchas técnicas que podemos aplicar para enseñar en un entorno virtual de aprendizaje. Su elección dependerá de las características particulares de la situación de aprendizaje en la cual se insertan, en especial de los contenidos disciplinares que deba enseñar, de los objetivos formativos que el docente se proponga lograr, así como de otros elementos tales como el perfil de los estudiantes, edad, número, saberes previos, experiencias anteriores en el uso técnico y didáctico del entorno, y el tiempo disponible para la actividad, entre otras variables. Algunas de las actividades que pueden proponerse en un entorno virtual de aprendizaje son discusión, debate, juego de rol, resolución de problemas, estudio de casos, entrevista electrónica, sincrónica o asincrónica, diario de aprendizajes, portafolio electrónico, formulación de reseñas, de bibliografía de los sitios o recursos de red de películas, confección de informes en formato hipertextual y multimedia, elaboración de glosarios, resolución de actividades de aprendizaje basadas en internet, cacerías, webquests, miniquests, resolución de proyectos virtuales y experimentos con simulaciones. La selección de un entorno virtual de aprendizaje. La elección de un entorno u otro dependerá de distintos factores que podrán clasificarse en 4: institucionales, didácticos, tecnológicos o personales. En los institucionales, la coherencia con la visión de los entornos virtuales de aprendizaje o más ampliamente de la tecnología que se haya definido en el proyecto educativo institucional, la disponibilidad de recursos económicos y humanos, las características del sistema informático ya existente en la institución, hardware, software y las redes, el ancho de banda disponible, el nivel de actualización del hardware o software, etc., la interoperabilidad o capacidad de integración con otro software que ya se utiliza en la institución o el número de potenciales usuarios será lo determinante. En los didácticos, la coherencia con el modelo de enseñanza-aprendizaje que se haya adoptado o que se busque promover. Por ejemplo, si se busca fomentar especialmente el aprendizaje colaborativo, como puede ser a través de la metodología de proyectos, será conveniente que la tecnología permita elaborar producciones
en grupo de autoría compartida, como es el caso de las wikis. Un buen soporte para la comunicación asincrónica y sincrónica, versatilidad para convertirse en escenario de distinto tipo de actividades de aprendizaje individuales o grupales. Las tecnológicas, la usabilidad de la interfaz intuitiva y amigable, disponibilidad de ayudas y documentación, condiciones de seguridad, interoperabilidad, productividad, escalabilidad, soporte para todo tipo de archivos, etc. Personales. Cuando se trata sobre todo de proyectos individuales, será conveniente también considerar factores como las propias habilidades informáticas, la familiaridad previa con la herramienta, la disponibilidad de hardware y software y la conexión a internet adecuada si se trabaja fuera de la escuela, etc. En este sentido, es fundamental considerar las condiciones y necesidades del contexto específico que se aplicará en el entorno virtual de aprendizaje y analizar su capacidad de respuesta y adaptación a ellas. El aprendizaje virtual como proceso de construcción. Caracterizar en entornos virtuales como proceso de construcción supone esencialmente afirmar que lo que el estudiante aprende en un entorno virtual no es simplemente una copia o una reproducción de lo que en ese entorno se le presenta como contenido a aprender, sino una reelaboración de ese contenido mediada por la estructura cognitiva del aprendiz. El aprendizaje virtual, por tanto, no se entiende como una mera traslación o transposición del contenido externo a la mente del estudiante, sino como un proceso de reconstrucción personal de ese contenido que se realice en función y a partir de un amplio conjunto de elementos que conforman la estructura cognitiva del aprendiz. Capacidades cognitivas básicas, conocimiento específico de dominio, estrategias de aprendizaje, capacidades metacognitivas y de autorregulación, factores afectivos, motivacionales, metas, representaciones mutuas y expectativas. La actividad mental constructiva que el estudiante, al poner en juego con ese conjunto de elementos, desarrolla en torno al contenido que se configura. Desde esta perspectiva, como clave fundamental para el aprendizaje y la calidad de tal actividad mental constructiva. Por lo mismo, se configura como clave fundamental para la calidad del aprendizaje. Ni toda la actividad que el alumno realiza cuando aprende conlleva actividad mental constructiva, ni toda la actividad mental constructiva es igualmente deseable ni óptima para un aprendizaje de calidad. Para empezar a virtualizar la enseñanza, hay que entender por virtualizar, incluir progresivamente en las prácticas docentes situaciones de aprendizaje en la virtualidad. Algunas recomendaciones prácticas para llevar adelante esta tarea. La primera sugerencia, anterior a cualquier consideración de tipo didáctico, es tener una actitud positiva frente a la tecnología. Esto significa perderle miedo. Como inmigrantes digitales, muchas veces los docentes se aproximan a la tecnología con temor. Hay que animarse a experimentar y aprender mediante ensayo y error. Creer que todos somos capaces de utilizarla con éxito. Las nuevas herramientas nacidas con la web 2.0 se caracterizan justamente por su facilidad de uso y favorecen que todos podamos trabajar con ellas. Confiar en su poder para mejorar las prácticas y entusiasmarse con ello. Hay que ilusionarse con estas herramientas, ya que permiten lograr un desempeño docente más eficaz y lograr que los estudiantes aprendan mejor. Segundo, respecto a cuestiones didácticas, seleccionar el contenido que se enseñará considerando como su aprendizaje puede verse enriquecido por la intervención de la tecnología. El uso del entorno virtual tendrá verdadero sentido si permite facilitar o potenciar la comprensión del tema con respecto a las propuestas tradicionales del aula presencial. Centrarse en los objetivos de aprendizaje o competencias de aprendizaje que se quieren lograr, teniendo en cuenta que incluyan la práctica de habilidades de pensamiento de nivel superior, así como de habilidades sociales, aspectos necesarios para promover la comprensión. Por otra parte, y en relación con los objetivos, no debe caerse en el error de focalizar la atención en las herramientas y olvidarse del aprendizaje. En este sentido, hay que tener siempre presente que la tecnología está al servicio del aprendizaje y no al contrario.
Plantear una metodología activa que asegure la participación de todos los estudiantes en situación didáctica. Es aconsejable plantear también instancias de interacción y de colaboración grupal. Elegir las herramientas más adecuadas para el desarrollo de los contenidos, el logro de los objetivos y la realización de las actividades previstas. El docente tiene que examinar el potencial didáctico de las distintas herramientas disponibles y determinar cuáles resultan las más aptas para el logro del aprendizaje determinado. Tercero, trabajar en equipo. Resulta fundamental intercambiar ideas y experiencias con otros colegas, planificar proyectos interdisciplinarios que involucran a los docentes de distintas áreas o asignaturas, pedir la opinión de otros profesores sobre nuestras prácticas, etc. Finalmente, no renunciar a los éxitos analógicos. La aplicación de un entorno virtual de aprendizaje no tiene por qué conducir a relegar las buenas prácticas analógicas, es decir, aquellas que son eficientes sin el concurso de la tecnología. En todo caso, puede pensarse en cómo enriquecerlas a través de aquellas. Cuando se desarrolla un proyecto de introducción de entorno virtual en la enseñanza presencial, es importante no vivenciarlo como un enfrentamiento entre lo tradicional y lo virtual, sino como dos vías que hay que integrar para lograr una mejor enseñanza. Un entorno virtual de aprendizaje que se precise debe ser accesible desde cualquier sitio y en todos momentos, también desde cualquier dispositivo. Por último, decir que los entornos virtuales de aprendizaje no están delimitados a la formación online o a distancia, sino que son una herramienta complementaria a la formación presencial en muchas ocasiones. Gracias por su atención.